Hoy hablaremos de la Edad de Hierro, concentrándonos en el desarrollo de esta en la zona que conocemos hoy en día como Israel. Comienza en el 1150 antes de la Era Común y finaliza en el 586 de esta misma era, con la destrucción del primer templo en manos de Babel y el exilio del pueblo judío. En algunos documentos podremos encontrar que se refieren a esta era como la Era de los Jueces o del primer templo. Y en este video nos concentraremos en la primera Edad de Hierro, que comprende entre el 1150 antes de la Era Común al año 1000 de esta misma era, aunque en documentos más antiguos encontremos que comienza en el 1200 antes de la Era Común, aunque esto es mucho menos aceptado hoy en día en el mundo académico. Para esta época nos damos cuenta que finaliza el gobierno de Egipto en tierras de Canaán, y esto es a causa de varios factores, como la reforma religiosa que vive este imperio y la entrada de los pueblos del mar. Pero no solamente hay drama en Egipto. Para esta misma época está viviendo grandes cambios. En el norte encontramos la caída del imperio hitita, además de grandes cambios climáticos que vivió la zona. Los pueblos del mar, que no solamente afectaron a Egipto, dejaron tras su paso mucha destrucción e inestabilidad política. Encontramos para esta misma era la caída de grandes ciudades importantes en la tierra de Canaán, como lo son Hatzor, Beth-Shean, Megiddo, entre otras. Ahora vemos que hay nuevas comunidades en la imagen general, como mencioné anteriormente. Además de los pueblos del mar, de los cuales resaltan los filisteos, encontramos también a los israelitas, los cuales entran a tierras de Canaán pasando el río Jordán. Encontramos también a los amonitas, edomitas y moabitas para la parte sureste de esta zona, lo que hoy sería el desierto del Negev, Arabá y parte del país de Jordania. En el norte encontramos a los fenicios, y al lado de los fenicios, en lo que sería hoy la actual Siria, nos encontramos con los arameos. Los textos bíblicos nos narran una entrada del pueblo de Israel muy feroz, con conquistas rápidas realizadas por Josué en un lapso de tiempo relativamente corto. Pero, ¿qué de esto nos puede confirmar la arqueología? Comencemos con que no todos los lugares que son mencionados en la conquista de Josué han podido ser identificados hoy en día, y los que sí, no se han investigado lo suficiente para reconocer su identificación con total seguridad. Lo que sí encontramos son ciudades cananeas que son conquistadas por alguien para esta época. Este alguien se puede relacionar con la entrada de Israel a tierras de Canaán, pero hablamos de un proceso lento, una serie de conquistas que tomaron muchas décadas, muchas más de lo que nos narran los textos bíblicos. Otra falla que se le encuentra a la narrativa bíblica es que hay zonas que son nombradas que no eran habitadas para ese entonces. Por ejemplo, Abad, la zona de Jahai, al este de Betel, aunque ciudades como la ciudad de Lachish encontramos que sí fue destruida para el 1130 antes de la Era Común, aunque el quién no se ha confirmado arqueológicamente, aunque esta destrucción sí cuadra con la narrativa bíblica. La ciudad de Debir también fue destruida para el bronce tardío. La ciudad de Betel también fue destruida para la misma época. Hatzor fue destruida para el siglo XIII antes de la Era Común, y esta es muy especial porque fue totalmente destruida, en especial sus templos dedicados a otros dioses, lo cual el profesor Arnold Ventor, el cual excavó el lugar, piensa que puede demostrar la entrada del pueblo de Israel. Pero, ¿por qué? Porque otro grupo cananeo que cree en los mismos dioses cananeos no destruiría los templos y las figuras de estos. En caso contrario, los conservaría para poder así realizar un uso posterior de la edificación. Aunque como el mundo de la historia y la arqueología se conforma por muchas ideas, sí nos podemos encontrar con aquellos que prefieren creer que fue una guerra interna y no una conquista israelí. En sí, esta es la imagen que da la arqueología, si nos ponemos a hablar de lugares en específico. Pero si analizamos la investigación arqueológica, que es una herramienta que nos permite entender mucho más qué pasó en esa época, nos damos cuenta que las investigaciones que se realizaron en lugares como la Galilea inferior, superior, Judea y Samaria nos habla del desarrollo de una nueva cultura, algo diferente a lo que existía anteriormente en Canaán. Esta cultura utiliza herramientas diferentes, y no hablamos de uno o dos, sino de cientos de asentamientos.
los cuales han sido encontrados y se pueden relacionar con esta comunidad. Solamente el profesor Adam Sertal descubrió más de 400 asentamientos relacionados con esta comunidad, que datan para la primera edad del hierro. Entre los descubrimientos de Adam Sertal se descubrió uno que llama mucho la atención: la planta del pie, o como se le conoce en hebreo, Atar Kaf Regel. Son lugares que tienen un punto para realizar sacrificio, y este punto es rodeado por una muralla que tiene alrededor de medio metro de altura, la cual, si vemos desde una imagen aérea, nos damos cuenta que crea la silueta de la planta de un pie. Sertal explica que la expresión Lalot la Regel, usada en hebreo, la cual, si se traduce de manera literal al español, sería subir al pie, pero que se utiliza para transmitir el realizar peregrinación, posiblemente venga de su uso literal en esta época, de ir a un lugar con forma de pie a realizar sacrificios. Y de estos lugares en forma de pie se pueden identificar 5 que encajan con la época temporal de la cual estamos hablando. Otro descubrimiento muy importante de Adam Sertal es el altar encontrado en el monte Ebal, un altar ubicado y alzado de la manera que nos narra el libro de Josué. Además, que los huesos de los animales sacrificados en el lugar encajan con animales kasher, es decir, animales puros para el pueblo hebreo. Pero regresándonos a los asentamientos encontrados por Adam Sertal, encontramos que estos asentamientos están construidos de una manera interesante. La forma del asentamiento era elíptica, donde las casas se encontraban organizadas a los extremos, creando así que las paredes de estas mismas sirvieran como murallas. Dentro de estos asentamientos encontramos que las casas tenían entre 3 a 5 espacios, aunque las casas de 3 a 5 espacios no solamente se encontraron en estos asentamientos hebreos, sino que también los filisteos y fenicios, entre otras comunidades, las usaban. Estos asentamientos también tenían tallados en la piedra unos agujeros, los cuales en hebreo se conocen como Bogot Ait Nahalut, pero si lo traduzco al español serían hoyos de los asentamientos. Se cree que se usaban como lugares de almacenamiento, y algunos otros también opinan que posiblemente arrojaban basura en estos, aunque no se sabe con total seguridad. Algo también muy común de encontrar en estos asentamientos son las jarras de cerámica con collar. Estas jarras con collar, o cancaneit zamaón como se conoce en hebreo, aunque no solamente se encontraban dentro de los asentamientos hebreos, sí podemos decir que es muy común encontrarlas en ellos. Ahora, ¿qué sabemos de los sacrificios? Hemos encontrado, arqueológicamente hablando, innumerables altares, aunque no de todos tenemos certeza quién fue el que los utilizó. Esto porque no hay nada escrito. No hay mucho que nos pueda decir quién construyó o utilizó este altar. Y esto es porque en estos altares normalmente no encontramos escritura o algo que nos pueda decir quién utilizó ese altar. En algunos casos, como los encontrados en Shiloh, es fácil deducir que era un altar hebreo porque sabemos que la ciudad estaba en control israelí. Entonces los descubrimientos son fácilmente relacionados. Pero un altar encontrado en la mitad de la nada no nos proporciona la misma información. Ahora analicemos cómo era la situación política de los hebreos en esta época. En sí, la ley hebrea era una ley tribal, donde cada tribu tenía su representante, y a la final, este es el que conocemos como juez, la época de los jueces de Israel. Este se encargaba principalmente de resolver problemas y de tomar decisiones. El último de esto fue el profeta y juez Samuel, el mismo que unge al primer rey de Israel, Saúl. Este crea su capital en lo que se conoce hoy como Tel Halful, un punto arqueológico que se encuentra al norte de la ciudad de Jerusalén, la cual para el momento aún no se encontraba en manos hebreas. En el momento que Saúl muere, se divide el reino por un momento. Al norte gobierna su sucesor y al sur el rey David, al cual nos solemos referir como un linaje nuevo que sube al trono, pero si nos damos cuenta, este estaba casado con la hija de Saúl. Por ende, David sí sería de la casa de Saúl. Pero paremos aquí un momento con los hebreos y hablemos de los filisteos. Los filisteos era uno de los pueblos que hacían parte de los pueblos del mar.
pueblos que llegaron desde el mar Mediterráneo y entraron a toda esta zona para el siglo XII antes de nuestra era. Y esto lo sabemos gracias a las fuentes históricas egipcias. Si nos basamos en los textos bíblicos, los filisteos venían de Caftor, el cual los historiadores bíblicos han ubicado en Chipre, pero los estudios arqueológicos no nos pueden indicar con seguridad de dónde venían. La Biblia también nos nombra que estos filisteos tenían 5 ciudades en Canaán: Ashdod, Gaza, Ashkelon, Ekron y Gat, lugares que han sido ya estudiados arqueológicamente a fondo, con excepción de Gaza, de la cual solamente se tiene una pequeña imagen de lo que puede haber. Pero, aunque la Biblia nos habla de estas 5 ciudades, arqueológicamente hablando existieron muchas más. Y solo para dar un ejemplo, está Tel Casila, un sitio arqueológico en el cual podemos asegurar la presencia filistea, pero del cual no hay un nombramiento bíblico. Ahora, ¿cómo podemos saber con seguridad que habían ahí filisteos? Pues para los inicios la cerámica filistea era muy diferente a la cerámica cananea. Con el tiempo vemos cómo la cerámica local afecta y se ve afectada también por la cerámica filistea. También, gracias a la tecnología, podemos entender la composición química de los hallazgos arqueológicos, lo cual nos permite entender si una cerámica fue realizada en el lugar o fue traída desde afuera. Otro dato es que la alimentación filistea era muy diferente a la local. ¿A qué me refiero con esto? Los filisteos solían comer cerdo y perros, y esta diferencia tan marcada también permite poder reconocer sus asentamientos con mucha mayor facilidad. Ahora, ¿qué sabemos de la escritura filistea? Sabemos que esta no era local. La antigua escritura filistea se puede ubicar con la escritura encontrada en la Grecia antigua, por ende sabemos que venían de esta zona. Además de la escritura, también se suelen encontrar falos en sus localidades. Un falo es un objeto con forma de órgano genital que se utilizaba anteriormente para representar la fertilidad, y el cual también es muy común de encontrar en la zona de la Grecia antigua, pero que es inexistente en la cultura de la antigua Canaán. Y con esto termina el video de hoy. No olvides suscribirte para ser parte de esta gran comunidad que se divierte estudiando, y nos vemos en un próximo video.